Muchísimas bendiciones. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que el Espíritu Santo nos concede de continuar predicando la palabra de Dios. Agradecemos tu amable sintonía. Agradecemos que estés conectado ya con nosotros. Y el día de hoy realmente continuaremos con la parte 2 de este interesante tema. El despojamiento camino al propósito, y realmente ha sido una hermosa bendición el poder compartir este tema, el poder enseñar este mensaje que realmente está llegando directamente al corazón, llegando a tocar las fibras más sensibles del corazón del hombre y de la mujer. ¿Para qué? Para que podamos entender y comprender que Dios ha sido bueno. Agradecemos tu amable sintonía. Realmente nos sentimos muy entusiasmados, muy agradecidos con el Espíritu Santo. Y por eso te pedimos que en esta oportunidad le puedas dar compartir a esta prédica para que más personas sean alcanzadas, para que más personas reciban la palabra de Dios, que es de vital importancia. Hoy necesitamos despojarnos del viejo hombre para que el nuevo hombre, mire, que podamos ser revestidos de esa naturaleza divina que Dios ha prometido en su palabra. Y eso se logra solo a través del escudriñamiento profundo de la palabra de Dios. Así es de que agradecemos tu amable sintonía. Muchísimas gracias por permitirnos penetrar hasta la intimidad de tu hogar y poder compartir juntos la palabra de Dios. Probablemente estás desayunando, probablemente estás en tus quehaceres, o probablemente ya vas en tu vehículo para desarrollar tus actividades diarias, qué sé yo, cualquier actividad que estés haciendo. No cambies el botón, no oprimas el botón. Dale ahí compartir y no cambies, porque seguro Dios te va a hablar el día de hoy. Así es de que vamos a orar en esta oportunidad para pedir la dirección a Dios. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te adoramos, te bendecimos, Señor, y te damos muchas gracias porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Padre, hoy nos acercamos ante el trono de tu gracia para alcanzar el oportuno socorro, suplicándote, Dios, que tu palabra, Señor, haga un efecto multiplicador en los corazones. Señor, que corazones sean redarguidos, que sean, Señor, restaurados, que sean sanados los corazones, que sean rescatadas las almas, Señor, a través de tu palabra. Sé, Señor, que me escucharán por las plataformas virtuales y digitales. Sé que me escucharán por la radio y sé que me están escuchando en vivo, Señor. Muchísimas gracias. Te pedimos en el nombre de Jesús que por amor a tu santísimo nombre, tu palabra, Señor, haga un efecto multiplicador, haga un efecto, Señor, de cambio en los corazones, en las vidas que escucharán tu palabra, Señor. Y que se cumpla el Salmo 147, verso 15, que dice: corre velozmente mi palabra. Padre, limpia los aires, toma el control de las redes sociales, plataformas virtuales, y que tu palabra cumpla el efecto para la cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia. Entonces continuaremos con este interesante tema: el despojamiento camino al propósito, parte 2. Mire qué interesante. En la parte 1 estuvimos hablando de cómo es necesario que hoy en día, todo creyente, todo cristiano, nacido del agua y del Espíritu, que se ha operado el nuevo nacimiento, y aún con el nuevo nacimiento, y aún habiendo recibido el bautismo del Espíritu Santo, oiga, es de vital importancia que nosotros nos despojemos del viejo hombre. Todavía hay áreas vírgenes que no han sido conquistadas. Todavía hay reactores en nuestra humanidad, como lo hemos tenido ahí. Pero mire, lo importante es focalizarlos, entenderlo,
y ponerlos en las manos del Espíritu Santo para ser realmente conquistadas esas áreas y sean, mire, bombardeados realmente esos reactores que muchas veces tenemos ahí, reactores que muchas veces pueden ser manifestados en cualquier momento, en cualquier situación, en cualquier, mire, ataque, porque si hay un receptor es porque hay un emisor. Entonces ahí está el diablo, mire, tirando, ¿verdad? Emitiendo ahí señales de pecado, señales de tentación, señales de esto. Y aquí está, ¿va? El receptor. Y entonces si se abre y entonces se recibe esa señal. Y entonces eso es complicado. Por eso es importante que tengamos la palabra de Dios, mire, bien ubicada, bien despertada en nuestro corazón. Y por eso el Espíritu Santo nos habla de esta manera. Hermano, hermana, tú podrás tener 5, 10, 15, no sé cuántos años de estar bregando en el Evangelio. Pero si tu humanidad todavía resalta, necesitas humillarte delante de la presencia del Señor. Necesitamos humillarnos delante de la presencia del Señor y despojarnos de todo el peso del pecado que nos rodea, dice el libro de los Hebreos. Entonces, sintetizando la parte 1, estuvimos hablando de cómo Jesús, mire, se humilló, cómo Jesús dice que se despojó, ¿verdad? Filipenses 2:7 dice que sino que se despojó a sí mismo, dice, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y luego estuvimos hablando, estoy haciendo una pequeña reseña para poder entrar de lleno a la parte 2, que es de vital importancia, y probablemente haya parte 3, pero déjame decirte que es necesario que hoy nosotros vayamos entendiendo y vayamos comprendiendo realmente a dónde Dios nos quiere llevar. Estuvimos hablando en la oportunidad anterior también sobre los sinónimos de lo que significa un proceso, porque yo quiero decirte que ese despojamiento es un proceso. No vas a pensar que el reino de los cielos es una varita mágica y que hoy estás aceptando a Cristo y ¡plin! Una varita mágica y ya eres hombre nuevo. Y no, todo esto es un proceso. Y muchas veces hay procesos que nosotros los alargamos. Y Dios no quiere eso. Dios quiere un proceso y que lo entendamos, lo asimilemos y que salgamos ya con una experiencia, con un aprendizaje de ese proceso. Entonces dijimos que proceso era un curso, era desarrollo, evolución, marcha, sucesión, transcurso, procedimiento, tratamiento, mecanismo, técnica que Dios utiliza, un proceso. Y estuvimos hablando en el capítulo 3 de Moisés, ¿verdad? Cómo apacentaba el rebaño y cómo Dios lo llamó. De ahí nos fuimos al libro de los Hechos, capítulo 7, una pequeña reseña para poder entrar de lleno a la parte 2. Ahí vimos cómo Moisés, mire, 40 años, dice que fue poderoso, dice el libro del Éxodo, dice que fue, mire, ahí Moisés realmente fue educado según la sabiduría de los egipcios y llegó a ser un hombre poderoso, tanto en palabra como en hechos. Eso lo dice el libro de los Hechos, capítulo 7, que estuvimos viendo. Pero fíjese que antes de terminar con Moisés, yo quisiera realmente comentarle algo. Y para ponerle esta analogía, fíjese, Moisés estuvo 40 años ahí, mire, siendo enseñado y fue poderoso según la sabiduría egipcia. Ojo, Dios se lo lleva después 40 años al desierto para quitarle todo ese espíritu egipcio y quitarle todo vestigio de la naturaleza egipcia y de la naturaleza humana. Y vea, entonces aquí es donde yo quiero que hagamos la analogía, porque entonces, fíjese, amado hermano, que después de haberle quitado toda la vestidura egipcia y quitarle, mire, toda
toda naturaleza egipcia y haberle quitado el resabio egipcio, entonces ya Moisés puede liderar al pueblo de Israel otros 40 años en el desierto. Entonces Moisés sí entendió el proceso. Moisés sí compró la idea. Moisés aceptó el reto y el desafío que Dios le estaba poniendo de entrar a ese proceso. Y esto es bien importante, amada audiencia, que nosotros lo entendamos y que comprendamos que muchas veces Dios nos va a llevar a procesos para darnos un futuro y una esperanza. Por eso lo dice el profeta Jeremías en el capítulo 29, versículo 11, ¿verdad? Ahí nos habla claro, es un pasaje tan conocido, pero tan conocido. Yo sé los planes que tengo acerca de vosotros para dar planes de bien y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Entonces viene el Espíritu Santo y mire, no a veces, sino que así como le pasó a Moisés, lo metió a un proceso. Pero ese proceso era para bien. Y así acontece hoy en día. Viene Dios y nos mete a procesos, nos mete, mire, a situaciones ahí complicadas. Y el gran problema que hay es de que muchas veces no se entiende el proceso de Dios. A veces no se entiende y entonces, mire, lo que hacemos es tomar decisiones, tener actitudes que lo único que hacen es atrasar ese proceso. Y por eso el Espíritu Santo ha puesto en mi corazón poder explanar este tema para ayudarte a descubrir el proceso en el que estás y que puedas salir con un aprendizaje. Porque dice la palabra de Dios en Corintios 10 que todas estas cosas fueron escritas para la Reina Valera 1909. Dice, para nuestra admonición. Y la Reina Valera 60 dice, para nuestra enseñanza. Entonces, amada audiencia, todo tiene un porqué, todo tiene un propósito. Pero ahora yo solo quiero terminar con Moisés para luego entrar a la parte 2 de este tema. Y fíjate que cuando Moisés dice que fue poderoso en la sabiduría egipcia, tanto en palabra como en hechos, o sea, en acciones, a eso se refiere. Entonces, viene Dios y después de 40 años, ¡pum!, mete a Moisés en ese proceso de desintoxicación, le he llamado yo. Dios empieza a desintoxicar a Moisés y a quitarle toda esa naturaleza egipcia, toda esa naturaleza pecaminosa, toda esa naturaleza en la cual él fue creado, y lo empieza a moldear, lo empieza a preparar. Y Moisés aceptó el reto, se fue al monte y lo que ya platicamos, ¿verdad? Dios lo llama a través de una zarza y después Dios le habla y que ya es el tiempo. Moisés empieza a cometer errores, pero ojo, lo que yo quiero hacer mucho hincapié, donde yo quiero hacer énfasis es de que Moisés aceptó el proceso. Y mira lo que dice la palabra de Dios, ya para ir terminando con Moisés y entrar al otro ejemplo. Vayamos al libro de Números, capítulo 12, versículo 3. Números capítulo 12, versículo 3. Voy a leer 3 ediciones porque me llamaron la atención. Entonces, ¿qué pasó? Después de ser este Moisés con un carácter iracundo, después de ser Moisés con un carácter agresivo, con un carácter guerrero pero atropellador, ¿verdad? Porque era egipcio, había sido formado según la sabiduría egipcia. Entonces, y aceptó el proceso, lo entendió, y eso es lo que yo te quiero compartir en esta oportunidad. Moisés entendió el proceso, comprendió el proceso y salió airoso. Dejemos que la Biblia nos lo explique. Voy a leer la versión moderna. Me llamó la atención la versión moderna. Dice así, Números 12:3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que ningún hombre de cuantos había sobre la faz de la tierra. Mire, ya producto terminado después de un proceso, aunque no había terminado toda la modelación y la estructura para Moisés, pero ahí ya vemos digamos el fruto de ese proceso. Entonces mire, después de ser un hombre iracundo, después de ser un hombre, mire, que mató a aquel egipcio, y después cuando dos hebreos o israelitas estaban discutiendo,
Él llegó a poner orden. Y mire, y entonces, mire, ese carácter, porque déjeme decirle, hermano, que mire, en nuestro espíritu es la parte que se relaciona con Dios. Nuestra alma es el recipiente, depósito o tacuche, si le quiere llamar así usted, donde residen nuestras emociones, nuestros sentimientos, y ahí está nuestro mal carácter también, ¿verdad? O usted ya no se enoja, o a usted a veces de repente no se le sale el apellido, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque en nuestra alma todavía está, mire, ahí está nuestra alma, y es nuestra alma la que debe de ser conquistada por el Espíritu. Es que ahí hay una subordinación. El Espíritu debe gobernar al alma y el alma debe gobernar al cuerpo. Y el cuerpo es la parte que nos permite relacionarnos con los semejantes. El problema es cuando penetra algo en el espíritu. Entonces se contamina el alma, o viceversa, el alma contamina el espíritu. Entonces ahí hay que entender bien. Y mire, Moisés entendió eso. Después de ser un hombre iracundo, después de ser Moisés bien agresivo. Miren, eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Y aquí la versión moderna dice, y aquel varón Moisés era muy manso, más manso que ningún hombre de cuantos había sobre la faz de la tierra. Mismo texto, solo que la nueva versión internacional, mire cómo dice, Números 12:3. A propósito, dice, Moisés era humilde, más humilde que cualquier otro sobre la tierra. Y hay otra edición, la Biblia de la Biblia actualizada. Dice, mire, ahora bien, dice, Moisés era un hombre muy humilde y no había nadie más humilde que él en la faz de la tierra. Gloria a Dios, porque mire, eso es lo que Dios hace con los hombres que se dejan moldear, que se dejan permear, que se dejan, mire, estructurar por el Espíritu Santo. Después de que Moisés era un hombre iracundo, aceptó el reto, aceptó el desafío, compró la idea, aceptó, mire, ese reto que Dios le puso, ese desafío que Dios le puso. Y mire, 40 años en el desierto. ¿Cuántos años llevas tú que Dios está trabajando contigo? ¿Será que ya hemos cedido nuestra humanidad? ¿Será que ya hemos cedido nuestra voluntad? ¿Será que hemos ya cedido lo que más nos gusta, lo que más nos agrada? Moisés tuvo que rendirse. Moisés tuvo que humillarse. Mire, no fue fácil estar ahí en el desierto. Y después Dios empezó a trabajar con él. Dios empezó a tratar con él. Dios empezó a enseñarle. Dios empezó a hablarle. De tal manera que su humanidad fue moldeada y aquí ya nos presenta otra visión, no otra visión, sino una mejor panorámica, ¿verdad? Ya con un Moisés renovado, ya con un Moisés cambiado. Y mire cómo se expresan las diferentes ediciones que hemos leído. Me encanta esta de la versión moderna, porque mire cómo dice, y aquel varón Moisés era muy manso, no menso, sino manso. Y aquel Moisés era muy manso, más manso que ningún hombre de cuantos había sobre la faz de la tierra. Mire la obra que Dios hace, hermano. Y eso es lo que Dios, el Espíritu Santo, está haciendo con la iglesia. Si nosotros aceptamos el propósito, si nosotros aceptamos ese reto, ese desafío que Dios está lanzando a su iglesia de ser mejores cada día, de despojarnos. Pero ahora no vemos eso. Ahora mire, hay cristianos que mire, hablan malas palabras, hablan unas tapas de 5 niveles. Y el día domingo usted los mira sirviendo ahí con su gran pin de servidor, con su gran pin de diácono, de anciano, y son todavía malcriados. No. Ahí hay una humanidad terrible que hay que, hermanos, hay que ayunar, orar, escudriñar la palabra. Porque mire, el ayuno lo que hace es amortiguar que este viejo hombre se vaya cayendo. Pero ahora las generaciones que vienen, ahora no saben qué es ayunar. Las vigilias, ahora no saben qué son las vigilias.
Y por eso es de que vemos generaciones. Mire, yo estoy preocupado porque muchas generaciones hemos visto cómo se han perdido, y las generaciones que están saliendo vienen sin palabra y sin poder. Por eso, amada iglesia, mire, los jóvenes, los niños no necesitan que se les esté instruyendo cómo hacer cupcakes, cómo hacer panqueques. Eso les enseñan en algunos lugares a los niños. No, a los niños hay que enseñarles la palabra de Dios. Claro, no estoy en contra de eso. Pues lo puede hacer cada 3 meses si usted quiere, pero que no sea esa su base. No, no puede ser la base. Que enséñenles a hacer, que enséñenles con plasticina, que enséñenles con esto. Y está bien, no hay que dejarlo de hacer, porque le digo, no es malo. Pero nuestro fundamento a los niños hay que darles la palabra de Dios. Por eso dice el libro de los Proverbios, instruye al niño en su carrera. Fíjese que cuando nació Sansón, la pregunta es, ¿cuál es la orden para este niño? Y mire, Sansón venía con un propósito bien marcado, bien definido. Dios fue categórico, enfático con la vida de Sansón. Mire, y tenía que ser nazareo, y usted lo sabe. Y por eso no podía rasurarse, no podía tomar sidra, no podía tomar vino, no podía ir a un velorio, no podía ir a un entierro. Eso es el pacto nazareato. Mire, se dejó crecer el cabello, la barba y todo. Y después una mujer lo doblega. Dalila significa la que languidece. Y mire, languideció la vida de Sansón. Y mire, y se estropeó aparentemente el plan de Dios. Pero como Dios siempre no ha perdido ni una batalla, y aún de los errores que nosotros podamos cometer, Dios siempre saca provecho. No es una licencia para pecar tampoco. Pero le digo, Sansón, mire, Sansón se prostituyó, tomó decisiones equivocadas, vio una ramera, entró a ella, después los papás querían ordenarlo y no quería, esta me gusta y esta quiero. Total es que quedó rendido ante Dalila, que significa Dalila, la que languidece. Y mire, le hizo piojito, venga nene, piojito, revéleme ahí el secreto, ¿dónde está su fuerza? Y lo reveló. Y mire, usted conoce la historia. El campeón de Dios se volvió en el hazmerreír de los filisteos. Pero Dios después, mire, Sansón se arrepintió, mire, le pidió perdón a Dios, y Dios le dio últimas fuerzas, y dice que mató más con su muerte que estando en vida. Y destruyó a los filisteos. Pero lo que yo le quiero comentar, y a la reflexión que lo quiero llevar, amado hermano, es que, mire, aceptemos ese proceso de parte de Dios. Si tú no aceptas el proceso, no vas a salir airoso. Siempre vas a estar con humanidad, con carne, con mucha, como decimos, perdón por el regionalismo, pero aquí en Guatemala decimos, se nos sale el rochoy, ¿verdad? Muchos se les sale el rochoy, son muy carnales. Y por eso Pablo les escribía a los Gálatas y dice, oh Gálatas insensatos, habéis comenzado en el espíritu y terminado en la carne. Mire, ahí en Gálatas se movía mucha carnita. Y por eso es importante, hermano, que no le demos lugar a nuestra humanidad, porque atrasamos el proceso de Dios. Pero vemos aquí cómo la Biblia los llevé a esta reflexión para que podamos entrar al siguiente ejemplo de los hombres que, mire, fueron metidos a grandes procesos, pero ese despojamiento al que Dios tuvo que hacer en la vida de los hombres de Dios y que está haciendo en nuestra vida, los lleva a cumplir el propósito. Por eso el tema, ¿verdad? El despojamiento, camino, es el camino, el despojamiento es el camino, es el vehículo que nos lleva a encontrarnos con Dios. Y vemos tantos ejemplos en la Biblia que no nos daría tiempo para citarlos, que lo haremos si Dios lo permite. Pero entonces, ahora, vayamos a otro ejemplo que yo quiero plantear en esta oportunidad. Vamos al libro de Job. Usted ha oído hablar de Job, ¿verdad? Hasta alabanzas han hecho sobre el sufrimiento de Job, pero muchas veces no se entiende. Y entonces por eso en esta segunda parte vamos a tocar este interesante tema. Vea esto pues, vayamos al libro de Job, capítulo 1, versículo 6 en adelante. Voy a leerle la Biblia, traducción lenguaje actual. Dice así el verso 6.
El día en que los ángeles, fíjese que me gustó esta edición porque la otra edición dice los hijos de Dios, pero aquí esta dice el día en que los ángeles tenían por costumbre presentarse ante Dios, llegó también, la Reina Valera 1909 dice Satanás, y aquí dice llegó también el ángel acusador. Y Dios le dijo, hola, ¿de dónde vienes? Y éste le contestó, vengo de recorrer toda la tierra. Entonces Dios le preguntó, ¿qué piensas de Job, mi fiel servidor? No hay en toda la tierra nadie tan bueno como él. Siempre me obedece en todo y evita hacer lo malo. Verso 9. El ángel acusador respondió, por supuesto, pero si Job te obedece, es por puro interés, dice esta edición. Mire, y por eso me gustó. Verso 10. Tú siempre lo proteges, sigue diciendo el ángel acusador. Tú siempre lo proteges a él y a su familia. Cuidas todo lo que tiene y bendices lo que hace. Sus vacas y ovejas llenan la región. Pero mire cómo desafió Satanás a Dios en relación a Job. Verso 11. Pero yo te aseguro que si lo maltratas y le quitas todo lo que tiene, te maldecirá en tu propia cara. Entonces Dios le dijo al acusador, muy bien, haz lo que quieras con todo lo que tiene, pero a él ni lo toques. Dicho esto, el ángel se marchó. Mire hermano, de veras, qué tremendo este ejemplo, porque realmente aquí vemos cómo Satanás, mire, fue a desafiar a Dios para decirle que le permitiera tocar a Job. Y viene Dios y autoriza. Yo quiero decirte, hermano, que ninguna tentación, ninguna tribulación, ningún ataque, ni ninguna situación, ni ninguna enfermedad, ni algo que quiera dañarte, no te pueden tocar sin la autorización de Dios. Y es ahí donde Dios permite en esos procesos que muchas veces nosotros seamos tocados a través de una enfermedad, a través de una tentación, a través de una tribulación, a través de una prueba, a través, qué sé yo, de perder a un familiar, de cualquier... Hermano, nosotros como creyentes, nacidos del agua y del Espíritu, no crea que estamos exentos de ninguna cosa, ya somos infalibles, de ninguna manera, hermano. Porque mire aquí a Job, mire, que era justo, recto, temeroso y apartado del mal. Tenía 4 cosas bien interesantes que van muy concatenadas con el Salmo 24, que mire el Salmo 24, el Espíritu Santo para este tiempo nos lo ha estado pero marcando bien. ¿Quién subirá al monte santo? ¿Quién habitará en mi monte santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha jurado con engaño, ni ha elevado su alma a la vanidad. Y ahí siguen los requerimientos. Eso deberíamos de ponernos a pensar. Entonces, mire, viene Satanás y le pide permiso a Dios. Quítale todo, pero yo te aseguro. Pero es que me llamó la atención esta edición en el verso 9, porque, mire, Satanás le dice, el ángel acusador respondió, por supuesto, y hay un signo de admiración ahí. Pero si Job te obedece, es por puro interés. Mire cómo Satanás le dice, le había dicho ahí a Dios que Job le obedecía por puro interés. Y yo, mire, de veras, y escapemos de que esa palabra se haga una realidad también en nuestra vida. Porque hay muchos, mire, que están en la iglesia por puro interés. Porque voy a acompañar a mi esposa, o voy a acompañar a mi esposo, o yo estoy ahí porque mis hijos no se pierdan. Y así es, mire, así hay muchos. Yo estoy ahí porque de plano, yo tengo que estar ahí porque soy cuñado del pastor, soy familiar del pastor, o estoy por puro interés. No están renovados. Y entonces fíjense, amados hermanos, de que llega un momento en que realmente
empieza el proceso de Dios en la vida de Job. Y mire qué proceso más complejo, complicado, difícil, duro. Mire, perdió sus ovejas, perdió sus vacas, perdió su ganado, perdió, mire, el terrateniente Job, se acabó, ya no existió más eso. Y ahí, mire, pero dejemos que la Biblia nos vaya explicando. Vayamos al capítulo 2 y versículo 1. Mire cómo dice ahí la Reina Valera 1909. Y aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios, dice ahí, mire, para presentarse delante de Jehová. Así lo dice la Reina Valera. Allá le leí la traducción lenguaje actual. Ahora le voy a leer la Reina Valera 1909. Y dice, mire, y aconteció otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová. Y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y le dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Ahora le estoy leyendo, mire, esta edición, porque esta edición también nos va ampliando un poquito más. Recuérdese, allá leímos el capítulo 1, aquí estamos en el capítulo 2, verso 3 del capítulo 2. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Fíjese, porque allá en el capítulo 1 le estaba diciendo, si Job te obedece por puro interés, le dijo Satanás. Pero ya aquí viene Dios y le dice a Satanás, cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Le volvió a decir el diablo, mire qué desafiante. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová le dijo a Satanás, he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Mire, allá fue una conversación. Por eso yo, para toda nuestra amada audiencia, quiero comentarles y decirles que el primer libro de la Biblia que se escribió fue el libro de Job. No fue Génesis. Fue el primer libro de Job. Pero no voy a entrar en ese detalle. Lo que le quiero trasladar es que, porque aquí cualquiera se podría preguntar, bueno, ¿y por qué Dios está hablando con Satanás, verdad? Pero eso lo vamos a explicar en otra oportunidad si Dios lo permite. Entonces vea esto pues, hermano. Entonces mire, extiende tu mano sobre él, toca su hueso y su carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma cara. Y dijo Jehová a Satanás, he aquí está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna. Oiga, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y tomaba Job un tiesto, una teja, dice la otra edición, un pedazo de teja, para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Mire, hermano, qué tremendo y qué proceso. Pero mire el verso 9. Entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Mire, hermano, mire qué tremendo. Y la historia ahí en el capítulo, en el 1 y en el 2, mire, hermano, ahí dice que, mire, cayó fuego del cielo y se murieron los hijos, se quemaron las casas, mire, lo dejaron pero sin nada. Y mire qué tremendo el proceso al cual Dios metió al siervo Job. Qué proceso más duro, qué proceso más tremendo. Fíjese que según los estudiosos de la Biblia cuentan que ese trato que tuvo Dios con Job duró 2 años y medio aproximadamente, números más, números menos. No le quiero dar un dato así, pero aproximadamente, es un dato aproximado, fueron 2 años y medio que le tardó ese proceso en el que estuvo Job. Mire, bien tremendo.
Mire, se murieron los hijos. Y usted se recordará ahí en el capítulo 1 y 2 dice, y solo escapé yo para darte la noticia. Y cayó un fuego del cielo y solo escapé yo para darte la noticia. Y vino un viento fuerte y solo escapé yo para darte la noticia. Mire, 3, 4 experiencias que pasaron ahí. Y el terrateniente de Job se acabó. Y Satanás hirió con una sarna maligna, dice aquí, desde la planta del pie, desde la coronilla de la cabeza hasta la planta de sus pies, con una sarna maligna que él agarró un pedazo de teja para rascar. Imagínense, no va a pensar que lo había picado un zancudo y esa picazoncita y no, que dice que era una sarna maligna. Y entra Job a ese proceso tremendo de despojamiento. Fíjese que en el capítulo 2 y versículo 28 dice claramente, porque me ha venido el temor que porque me ha venido el temor que temía, dice. Me ha sobrevenido el temor que temía. O sea, Job tenía temor en su corazón y era necesario meterlo a este proceso. Por eso, hermano, no temas cuando estés en un proceso. Por eso, hermano, no temas cuando vayas al desierto. El desierto es el camino que te lleva al propósito. Las bondades del desierto te van a dar un aprendizaje, te van a dar una expertise. Si Moisés no hubiera ido primero al desierto, no hubiera podido liderar en el desierto al pueblo de Israel. Si Job no hubiera pasado en ese proceso, después no hubiera podido decir como él lo dijo. Entonces, vayámonos rápidamente ahora. Mire, le estoy acortando el proceso de Job. Mire, Job cuestionó a Dios. ¿Dónde está Dios? Yo iría, mire, hasta desafiando a Dios. Si yo conociera la CIA del Altísimo, yo iría hasta ahí a desafiarlo. Y mire, hermano, un proceso bien complejo, bien complicado, bien difícil. Yo estoy seguro que muchos de nosotros, si estuviéramos en los zapatos de Job, tal vez nos hubiéramos rendido. Mire, le quitaron a los hijos, le quitaron el ganado, las vacas, los bueyes, los camellos, le quitaron todo. Y encima de eso, una sarna maligna. ¡Qué tremendo! Pero mire, hermano, lo que yo le quiero trasladar en esta oportunidad es algo bien maravilloso de parte de Dios. Porque mire, tanto Moisés como Job aceptaron el proceso. Y fíjese que ahí me llama la atención. Yo le dejo ahí la inquietud y espero que usted sea inquieto, no curioso. Porque la Biblia no hay que irla a curiosear y ir con curiosidad. No, la Biblia hay que ir con un espíritu apacible de aprender. Pero lea ahí y se va a dar cuenta que dice claramente que después de que la Biblia enumera todo lo que Dios le quitó a Job, dice, y con esto no pecó Job, ni le atribuyó despropósito alguno a Dios. ¡Ja! Mire, hermano, qué lindo. ¡Qué lindo! Y por eso, hermano, en tus luchas, en tus pruebas, en tus calamidades, en tus escaseces, en tus lágrimas que has derramado, porque percibo en el espíritu y estoy visualizando que hay personas que han llorado delante de la presencia de Dios. Esas lágrimas Dios las toma y las guarda en su redoma. No es en vano. No te sientas solo. Yo sé que el enemigo ha querido destruirte. El enemigo ha querido hacerte sentir fracasado, destruido, derrotado. Pero esa es una mentira. Estás en un proceso como lo estuvo Moisés. Estás en un proceso como lo estuvo Job. Pero lo más lindo y lo más maravilloso es aprender valga la redundancia, esa experiencia que Dios te está permitiendo. Entonces, por favor, vayamos al capítulo 42, versículo 1. Ya después, mira, de que Job aceptó el proceso, se despojó de su humanidad, sacó los temores que tenían, y todo lo que a ti te ha acontecido no es en vano. Esas lágrimas que has derramado, porque las puedo visualizar, no es en vano. La estructura financiera que has pasado no es en vano. La estructura familiar, sentimental, no es en vano. La estructura congregacional no es en vano. El proceso espiritual en que has estado no es en vano.
Dios está permeando, y como le quitó a Moisés la vieja naturaleza, como le quitó a Job el temor, así Dios te está trabajando, te está puliendo y te está quitando todo lo que no le da la gloria a Él. Por eso no le atribuyas despropósito alguno a Dios, sino al contrario, pídele que te dé gracia y salir bien, aprobado, aprobado. Fíjese que el apóstol Pablo usa dos términos cuando le escribe a Timoteo y le dice probado y aprobado. Eso es importante y son dos cosas diferentes. Una cosa es ser probado porque puede salir reprobado. Pero Pablo le dice a Timoteo, tú tienes que ser probado y aprobado. Entonces mire, estos hombres fueron probados y salieron aprobados porque aceptaron el reto, aceptaron el desafío, no tuvieron miedo. Mire, Job, capítulo 42, verso 1, traducción lenguaje actual. Entonces Job le respondió a Dios: reconozco tu gran poder. Y me llamó la atención esta edición porque mire cómo dice: nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Aleluya. Entonces, hermano, lo que te ha acontecido en tu vida, ¿tú piensas que fue un accidente que se le salió del control a Dios? No, todo está bajo control. A Dios no se le escapa nada, hermanos. ¿Qué va a hacer? Dios se equivocó aquí, Dios llegó tarde, no, Dios permite ciertas situaciones en la vida del hombre para permearnos, para moldearnos, para sacar provecho, para que nos despojemos de ese viejo hombre. Sigue diciendo, verso 3, tú preguntas quién soy yo, que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría. Mire, hermano, qué tremendo. Y mire lo que sigue diciendo: reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían contado, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Aleluya. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Me llamó la atención esta edición en el capítulo 42. Hablaba lo que no entendía. Mire, y así nos pasa a nosotros. Es que Dios me dejó, es que Dios aquí, y es que Dios allá, y es que si Dios hubiera... Y hermano, atribuyéndole despropósito a Dios. Y hay otros que son más espiritualoides, ¿verdad? Dime para qué, Señor. No le pregunte para qué si Dios tiene el control de todo. Mejor dígale, dame gracia para salir rápido de este proceso, porque entre más rápido aprenda el proceso, más rápido vamos a salir. Entre más cuestionemos, les va a pasar como los 10 espías negativos. Mire, Dios les dijo, vayan a reconocer la tierra y pum, pum, pum. Mire, así rapidito. Mire, ¿sabe cuánto tiempo, según los estudiosos de la Biblia, se iba a tardar el pueblo de Israel saliendo de Egipto para llegar a Canaán? 15 días. Según la distancia que había y el recorrido que había que hacer, 15 días. Pero fíjese que cuando fueron a reconocer la tierra, dudaron. Y entonces la ira de Jehová se encendió y les dijo, como estuvieron ahí 40 días, viene Dios y les dice, día por año. Y por eso fue que el pueblo de Israel anduvo merodeando 40 años en el desierto. Proceso. Tremendo, ¿ah? Entonces por eso tus luchas, tus pruebas, tus lágrimas, tu escasez económica, lo voy a decir de esta manera, no es fracaso, pero tu fracaso matrimonial, tu fracaso familiar, estoy usando esa palabra, pero no es fracaso. Lo que ocurre es que es un proceso que Dios ha permitido. Mira cómo me encantó esta edición porque, mire, aquí Job dice claramente, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Aleluya. Y mire, tú preguntas, ¿quién soy yo que siendo un ignorante he puesto en duda tu sabiduría? Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Pero mire, hermano, realmente más adelantito, mire, pues, vea cómo el plan de Dios y el propósito de Dios, y Job lo entendió.
Porque mire, con Moisés vimos que era iracundo. Y después vemos que la Biblia, ya cuando sale de ese proceso, dice que fue el hombre más manso de la tierra, y ya lo explicamos. Ahora con Job, perdió todo, perdió esto, perdió aquí, perdió allá, pero Dios es un Dios evolutivo. Quita esto, pero te da esto. Quita esto, pero te da esto. Te quita esto y te compensa con esto, porque Dios no es injusto y Dios siempre da más de lo que nosotros podemos dar. Biblia para soportar lo que estoy diciendo. Vayámonos al verso 12, siempre del capítulo 42. Mire, Job capítulo 42, verso 12, Reina Valera 1909. Y bendijo Jehová la postrimería de Job más que su principio, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes, 1,000 asnas. Oiga, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Oiga, tuvo 7 hijos y 3 hijas. Y llamó su nombre el de una Gemima, y el de la segunda Cesia, y el nombre de la otra Queren-Apuch. Y mire, verso 15, y no se hallaron mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y diole su padre herencia entre sus hermanos. Y después de esto vivió Job, fíjese, después de esto vivió Job 140 años y vio a sus hijos, a los hijos de sus hijos, hasta la 4ª generación. Verso 17, murió pues Job viejo y lleno de días. ¡Aleluya! Job entendió el proceso, lo aceptó. No le atribuyó despropósito a Dios, y la bendición y la postrimería de Job fue mucho más que la postrimería, mire, que al principio. La postrimería de Job fue buenísima, buenísima, pero salió pulidísimo Job. Y eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida. Estás pasando esa lucha, estás pasando esa amargura, estás pasando esa tribulación, estás siendo asediado, estás siendo tentado, estás siendo abrumado por el enemigo. Es un proceso de parte de Dios. No temas, no temas. Isaías 43, 18. No temas, te dice Dios. Yo soy tu Dios que te ayuda y que te toma de la mano derecha. En tu proceso, en tus luchas, en tus momentos más aciagos y más amargos, déjame decirte que Dios está contigo. Y mira cómo Job sí aceptó el proceso y fue procesado. ¿Y de qué manera fue procesado? Muy bien, avancemos otro poquito. Veamos otro ejemplo, y probablemente no sé si me va a dar tiempo poder explicarlo a cabalidad. Y si no, queridos hermanos, de hecho va a haber parte 3 de este tema. Seguimos con la parte 3 y a mí no me interesa terminar un tema. A mí me interesa que todos aprendamos, ¿verdad? Y seguir con este interesante tema. Ahora, ya vimos cómo Moisés aceptó el proceso y salió victorioso. Job, le dejo ahí de tarea que usted se le eche una ojeadita al libro de Job y se va a dar cuenta todo lo que le tocó que vivir a Job. Mire todo, mire, tenían sus amigos lo dejaron. Mire, por eso, hermano, aquí la enseñanza es también que nosotros no debemos depender de nadie, sino de Dios. Porque hasta sus amigos, y ahí se da cuenta que, mire, el capítulo 41, 42, ahí dice que Job tuvo que orar después por sus amigos y perdonarlos. ¿Me entiende? Entonces eso es bien importante. Ahí hay muchas cosas que tocar, hermano, pero por cuestiones de tiempo no se puede hacer. Mire, si usted tiene falta de perdón, perdone. Porque ese es un derecho que usted le está dando al enemigo. Job tuvo que orar por sus amigos que lo habían dejado. Ora por tus amigos y tus enemigos. Por eso Jesús enseñó, es que mire, orar por los que nos caen bien y son nuestros amigos es fácil, pero orar por nuestros enemigos más, cuando nos han agraviado, cuando nos han hecho daño, es más difícil orar, pero eso es lo que manda la palabra de Dios. Entonces, ahora, veamos este gran ejemplo y vamos a ver si me da tiempo. Si no, solo hago la introducción y continuamos en la próxima edición, parte 3 de este interesante tema, porque a mí me emociona y me apasiona. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 9,
versículo 1 en adelante, voy a leer la Biblia de las Américas. Mire qué interesante este proceso. El gran apóstol Pablo. Usted sabe quién fue el apóstol Pablo, ¿verdad? Porque algunos dicen, sí, pero Moisés, Antiguo Testamento, Job, Antiguo Testamento. Pues vayamos al Nuevo Testamento. Veamos cómo el apóstol Pablo, dice la Biblia así, Saulo, dice, respirando todavía amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, fue al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, para que si encontraba algunos que pertenecieran al camino, tanto hombres como mujeres, los pudiera llevar atados a Jerusalén. Mire, hermano, mire qué designios y mire qué deseos los que tenía el apóstol Pablo. Bueno, ahí era Saulo, ahí todavía no era el apóstol Pablo, ahí era Saulo de Tarso. Y mire, verso 3, y sucedió que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente, es que el otro día yo di un tema que se llama el de repente de Dios. Aquí dice, mire, y de repente dice, cuando fue el Pentecostés, allá en el capítulo 2, y de repente, es que hay un de repente de Dios, hermano. Lo vamos a hablar en otra oportunidad. El tema se llama el de repente de Dios. Pero bueno, aquí dice, verso 3, y mientras sucedía que mientras viajaba al acercarse a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Fíjese, siempre los mensajes de Dios son así, bien cortos, pero puntualísimos. Y ya de ahí, fíjese que cuando Dios le da a uno una palabra profética, Dios viene y solo le da como el inicio. Y ya de ahí, usted tiene que desarrollarlo, hermano. No en la carne, no en su humanidad, sino que desarrollarlo conforme a la dirección de Dios. Verso 5. Y él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mira, hermano, qué tremendo. Verso 6. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Mire, yo tenía la oportunidad de juntarme con un ministro hace un par de días. Y yo le compartía lo siguiente y le decía, los procesos de Dios en todas las dispensaciones, hermanos, son uniformes y son siempre perpetuos, permanentes. No necesitan actualizaciones. No es un software, no es ahí un móvil, no es un celular para que hay que estar actualizando la app. Es que hay que actualizar la app, ¿verdad? Apple, hay que estar actualizando. Samsung se tiene que estar actualizando, valga la propaganda gratis, ¿verdad? Pero estos, mire, hay que estarlos actualizando y todo. Los procesos de Dios no son así. ¿Sabe a quién le dijo exactamente lo mismo? Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. ¿Ya se la había mostrado? No. Aquí, mire, aquí le dice a Pablo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Hay otra edición que claramente sí ya le da más detalles, ¿verdad? Vete a la calle de la derecha, porque así lo dice, y ahí se te dirá lo que debes de hacer. Terminemos la lectura. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos oyendo la voz. Mire el misterio que hay en la conversión de Pablo, pues. Oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Pero Pablo sí lo vio, ¿verdad? Pablo sí lo oyó. Lo oyó y lo vio. Vio a Jesús. ¿Me entiende? Verso 8. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. La Reina Valera 1909 dice que quedó ciego y sus ojos con escamas. Con escamas. O sea, las escamas ahí son un tipo de la religión que no permite ver el reino de los cielos. Y en ese momento Pablo queda totalmente ciego.
¿verdad? Queda totalmente ciego. Y entonces, mire hermano, en el reino de los cielos no existen casualidades. Yo lo he dicho, no existen casos fortuitos, ¿verdad? O como decimos aquí, suerte de principiante. No, 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 no. En el reino de los cielos existe sincronización divina. Sincronización divina, mire, ¡pum! Dios trabajando aquí, pero también trabajando de este lado. Verso 9. Estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Pero mire pues, versículo 10, ahí está donde entra la sincronización. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión, Ananías, y él le dijo, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y pregunta en la casa de Judas por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque he aquí está orando. Fíjese pues, Pablo estaba ciego y dice que estaba en ayuno 3 días y que no había comido y no había bebido. Pero simultáneamente el Espíritu Santo le estaba hablando a Ananías, diciéndole que se fuera a la calle de la derecha y que preguntara en la casa de Judas, ¿verdad? La casa de Judas, no va a pensar usted que era Judas Iscariote, no, este es otro Judas. Por un hombre de Tarso llamado Saulo, porque aquí está orando. Y ha visto en una visión a un hombre. Mire, fíjese que cómo Pablo estaba en ayuno y en oración, pero estaba ciego. Ayuno, oración y ciego. Pero dice aquí el verso 12, y ha visto en una visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista. Imagínese. Pero Ananías, verso 13, pero Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Pero el Señor le dijo, ve, porque él me es instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto debe padecer, ahí está, mire, padecer por mi nombre. Aleluya. Entonces, vea hermano, ¿qué pasó aquí? El gran apóstol Pablo metido en el proceso de Dios. Qué interesante. Mire cómo primero a mí me llama la atención que los hombres que iban con Pablo, dice que se quedaron atónitos oyendo la voz, pero no vieron a nadie. En cambio, Pablo se le aparece Jesús y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él le dice, ¿quién eres, Señor? Y él respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Mire la conversión que tuvo el apóstol Pablo. Mire, yo estoy seguro que él, ahí en el capítulo 9 del libro de los Hechos, ya había oído a Felipe, porque está en el capítulo 8, el avivamiento de Samaria, que fue a revolucionar Felipe el evangelista. Mire la conversión del eunuco. Ya había oído a Pedro, ya había pasado el Pentecostés. O sea, Pablo aquí está, pero bien informado, bien enterado, bien empapado de la situación. Si yo le puedo garantizar que si Pedro llega a evangelizar a Pablo, no se convierte. Si Felipe o Santiago o cualquier de los discípulos de los 12 hubiera llegado, no se convierte. Pero como aquí, mire, en la sola discreción del Espíritu Santo, Dios decide enviar a Jesús para que se le aparezca al apóstol Pablo. Para después, hermanos, meterlo a un proceso, ¿verdad? Ese despojamiento, eso de haber quedado ciego, eso de haber quedado con escamas en los ojos. Hermano, empieza el proceso de Dios. Se me terminó el tiempo y por cuestiones de tiempo voy a parar aquí. Pero continuamos en la próxima edición, parte 3
de este interesante tema. No se lo pierda, no se lo pierda, por favor, hermano, no se lo pierda. Seguimos parte 3. Déjeme orar, déjeme bendecirlo a través de una oración y pedirle al Señor que podamos entender ese proceso maravilloso al que muchas veces estamos siendo sometidos. Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, te damos muchas gracias por poder escudriñar tu palabra y por poder hablarnos, Señor. Gracias porque has dejado tu palabra para este tiempo y nos has escogido justo para este tiempo. Este tiempo, Señor, que es tiempo final. Señor, permítenos salir de los procesos en los cuales tú has permitido que podamos entrar, como cuando tú estuviste sobre esta tierra, que dice tu palabra que fuiste llevado por el Espíritu al desierto. Y Señor, yo hoy ruego y pido por toda nuestra amada audiencia y mis hermanos y mis hermanas que están pasando por un proceso, que están metidos en el desierto y que muchas veces por falta de entendimiento se está atrasando el tiempo. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo te ruego, te suplico que por amor a tu santísimo nombre, Señor, abras el entendimiento y que podamos entender, que podamos comprender y salir probados y aprobados de los procesos en los que estamos, con un expertise, con una experiencia en el Espíritu, con una experiencia, Señor, de ser mejores cada día, de mejorar nuestras obras, de mejorar nuestros caminos y de hacer tu voluntad, porque tú al final siempre, siempre obras para bien, obras para nuestro provecho, Señor, y eso te lo agradecemos. Bendecimos a nuestra amada audiencia y te suplicamos por aquellos que están pasando un proceso, Señor, financiero, que están pasando por una enfermedad, que perdieron algún familiar, Señor, que están alejados de tu presencia, que, Señor, probablemente hubo una ruptura matrimonial, que probablemente hubo una separación familiar, no sé, pero te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que por amor a tu santísimo nombre, tu Espíritu Santo abra el entendimiento y puedan salir probados y aprobados para la gloria de tu santo nombre, Padre. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, amada audiencia, damos gracias a Dios por esta tremenda oportunidad. No te lo pierdas. En la próxima edición terminaremos con la parte 3. Puedes seguirnos en las redes sociales, en Facebook e Instagram como Ministerios Propósito Eterno. También puedes sintonizarnos los lunes por la tarde de 6 a 6:30 y martes y jueves por la mañana de 7 a 7:30 por Radio Voz Evangélica de América en el 1570 AM y sus plataformas digitales. Y también puedes enviar tus peticiones de oración marcando el número telefónico 5800-4348. Muchísimas bendiciones, que el Señor te guarde y te bendiga.